Hola a todos, les dejo un saludo después de estas vacaciones de invierno más o menos raras que tuvimos y les envío este video con el propósito, aparte de enviarles mi saludo y esperando que se encuentren todos bien y sus familias, con el propósito de poder explicarles un poco lo que vamos a seguir haciendo después de las tres guías con las que avanzamos antes de estas vacaciones de invierno que tuvimos. Eh, Les recuerdo que la última guía, la número 3, que se titulaba algo así como ¿Cómo nos ayuda la filosofía a pensar? Y donde abordamos los conceptos de Immanuel Kant sobre mayoría y minoría de edad, nos vamos a centrar en este texto de la página 24. Voy a hacer una un pantallazo para poder explicarles mejor. Primero, aquí, que se fijen en la página 24, que es sobre la que vamos a trabajar ahora. Y me gustaría que tuviesen en mente esto, el título de esta lección que se llama ¿Qué necesito para filosofar? Y como subtítulo tiene las herramientas de la filosofía. En esta página 24, yo estoy ocupando un borrador, como lo dice aquí la pantalla, y, y ese borrador tiene unas diferencias con el texto que ustedes tienen descargado. Tal vez la pueda tener, y es solo una diferencia que me gustaría que tuvieran el cuidado, que acá dice filosofía como terapia. En el texto que yo tengo impreso, que no sé si es el mismo que ustedes puedan tener que descargaron, dice filosofía como aclaración de conceptos en este punto, donde dice filosofía como terapia. Por favor, tengan esa salvedad, que es menor, porque el resto del texto, lo que se encuentra bajo el título Filosofía como terapia, en realidad en todas partes es el mismo. Es la única diferencia y no debiera prestar mayor confusión. Lo que vamos a encontrar aquí son cuatro, uno, dos, tres y cuatro aproximaciones, como lo dice acá, aproximaciones a la filosofía. ¿Qué tratan de decir con la palabra aproximaciones a la filosofía? Yo diría que son cuatro formas de entender la filosofía. Y teniendo en mente de nuevo lo que está en el título, que dice ¿qué necesito para filosofar? O la herramienta de la filosofía, yo podría unir este uno, 2, 3 y 4, estas cuatro aproximaciones a la filosofía como herramientas para poder pensar. Entonces, ¿qué necesito para filosofar? Podríamos decir que aquí tenemos cuatro herramientas, cuatro maneras de entender la filosofía y poder abordar nuestros propios problemas filosóficos. Tal vez alguna o alguno de ustedes pueda decir, saben que en realidad yo no tengo ningún problema filosófico, para mí la vida es hermosa, vivo en un mundo de paz y armonía y nada me significa mayor problema intelectual, nada me significa un quebradero de cabeza estar preguntándome acerca de tal o cual cosa. Si eso sucede, yo tendría que instarlos, invitarlos o invitarlas a que hayan aspectos de la vida que se los tomen desde un punto de vista filosófico, que los piensen, que los afecte, incluso muchas veces que los angustie. Yo creo que la adolescencia, esa edad por la que ustedes están cruzando, es un momento de la vida donde uno se plantea tal vez la mayor cantidad de preguntas filosóficas. ¿Por qué tengo que hacerle caso a mis papás? ¿Por qué tengo que hacer tal o cual cosa? ¿Por qué debo responder a las leyes? ¿Por qué no puedo desobedecer? Etcétera. Son todas ellas preguntas filosóficas. Y aquí podríamos tener cuatro herramientas, cuatro aproximaciones de cómo abordar esos problemas que cada uno tenga, que es de lo que se va a tratar también la actividad que vamos a hacer con estas cuatro aproximaciones. La primera aproximación, esta que está acá, de filosofía como aclaración del pensamiento, o como dice aquí, filosofía como terapia, refiere a esa manera de entender la filosofía que tienen algunas pensadoras, algunos pensadores, que la filosofía es aclarar los conceptos o las palabras que utilizamos para pensar. ¿Qué significaría hacer filosofía? Es aclarar palabras. ¿Qué significa tal cosa? ¿Qué significa esta otra?
Por ejemplo, si tenemos el problema acerca de la libertad, o pongamos cualquier ejemplo respecto a la cuarentena en la que estamos, cualquier pregunta que nos podamos plantear, ¿es verdad lo que está sucediendo con el coronavirus? ¿Por qué tengo que obedecer a un toque de queda? Está lleno de conceptos esas preguntas que si nosotros nos centramos en esas palabras, las pensamos, podemos darle una respuesta a esas preguntas. Aquí sale un ejemplo, por ejemplo, si yo cuando pienso acerca de si soy libre o no, ya la pura palabra libertad es una palabra que si la abordáramos como concepto y la pensáramos, la repensáramos, a lo mejor nos daría una respuesta a esa pregunta, ¿soy libre o no soy libre? ¿Ya? ¿Soy libre de obedecer a una cuarentena? ¿No soy libre de obedecer a una cuarentena? Por ejemplo, siguiendo esta aproximación, la que estoy tratando de marcar aquí, la primera de la filosofía como aclaración del pensamiento, nosotros tendríamos que centrarnos en alguna de las palabras y darle más de una vuelta para poder responder a esa pregunta. Entonces, una manera de acercarnos a la filosofía mediante esta aproximación es que la filosofía sea una aclaración del pensamiento. ¿Y eso qué significa? Aclarar los conceptos o las palabras que utilizamos para pensar. En un segundo punto, o en esta filosofía, en esta aproximación a la filosofía como reflexión, apunta a una expresión tal vez más libre del pensamiento cuando pensamos en la condición de los seres humanos o en la historia. También es similar al anterior, refiere al preguntarnos acerca de manera tal vez un poco más libre, no tan técnicamente concentrándonos en los conceptos, en el, por ejemplo, qué significaría para nosotros morir, qué significa estar satisfecho, qué significa el vivir, el estar vivo. Eh, Tal vez si nosotros quisiéramos pensar en el problema filosófico que a lo mejor nos hemos enfrentado todos en estos días, ¿qué pasa si me afecta el virus que anda dando vuelta y tengo riesgo de morir? A lo mejor nos hemos sentado a pensar y en este tiempo en que hemos estado encerrados hemos planteado esa pregunta, ¿qué pasaría si me muero? ¿Ya? Y respecto a la muerte, hay mucha reflexión filosófica que podría ayudarnos a encontrar una respuesta. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes no anden buscando en otros y en otras a lo mejor esa respuesta, les puede servir como ayuda, pero me gustaría mucho más que eso sea una ayuda para que las reflexiones que ustedes se puedan plantear les permita dar con una respuesta. En un tercer punto, como lo estoy marcando acá, muestra la filosofía como análisis conceptual, como análisis conceptual. Esto es similar al punto uno, al que estaba acá, donde se hace referencia a que el pensar filosófico es análisis de conceptos, pero con estructuras de conceptos generales. ¿Qué quiere decir esto? Y hay un ejemplo muy bueno aquí en el encabezado que está con negro. Dice, por ejemplo, un ingeniero que tiene que crear en el mundo real un puente, por ejemplo, tuvo que primero conocer la estructura abstracta, mental, tuvo que aprender de otros en la universidad, con profesores, cuáles son, qué sé yo, los ángulos más apropiados para ensamblar las estructuras, cuáles son los materiales precisos dependiendo de qué va a ser, cuál va a ser el uso del puente, todo en abstracto, y luego llevarlo al mundo real y poder concretar ese puente y que, no sé, los camiones pasen por encima de él. Algo similar se puede hacer en la filosofía, que nosotros necesitamos pensar en generalidades, en conceptos abstractos generales que nos permitan conocerlos y poder ir acercándolos y traerlos a este mundo real y poder entenderlo en nuestra relación de esos conceptos con las cosas o con los demás. Por ejemplo, cuando hablamos de ecología, cuando nos sentimos partícipes de la lucha por, no sé, por salvar el planeta, por reducir o revertir el problema del calentamiento global, tenemos ese problema aquí en el mundo real. Lo vemos cuando miramos por la ventana y sabemos que hay, no sé, ha incrementado la temperatura de los mares, o cuando miramos por la ventana y vemos que no ha llovido y más que verde estamos viendo café. Podemos
tener ese contacto con la realidad, con el problema ecológico. Pero desde el punto de vista de la filosofía como análisis conceptual tendríamos que entender la generalidad de estos conceptos abstractos. Eh, ¿Qué es primero la ecología? ¿Qué significa la palabra? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su etimología? Y de ahí, después de tener un conocimiento cabal del concepto abstracto de ecología, empezar a, podríamos decirlo, a aterrizarlo en nuestro mundo real para poder tener una mejor comprensión del problema que nos estamos planteando. Y por último, en esta cuarta aproximación a la filosofía, hace una referencia a la filosofía y a su vínculo con la literatura. Ustedes en el colegio han tenido que leer, qué sé yo, desde tercero, segundo básico tal vez, muchos libros que forman parte de la literatura y cada uno de ellos tienen distintas historias. Muestran, qué sé yo, la historia de un niño en su relación con, cuando eran más chicos tal vez, en su relación con los monstruos que podrían habitar debajo de su cama o en el closet. Después se fueron encontrando, no sé, con historias un poco más complejas de un, qué sé yo, un náufrago que termina en una isla desierta y tiene que rearmar su vida sin tener nada de lo que tenía antes y por ahí conoce a un indígena y lo esclaviza y lo tiene a su servicio. Después, tal vez más grandes, se van a haber encontrado, qué sé yo, con qué libros habrán leído, pero son historias que todas presentan problemas. Muchas filósofas y muchos filósofos han usado la literatura para poder plantear los problemas filosóficos. Esta es una expresión tal vez más artística de plantear los problemas filosóficos, que no se trata de escribir un tratado o un ensayo donde dice, bueno, para mí, invento, la muerte significa tal cosa y la palabra muerte en tal cultura. No, ellos arman una historia de una persona que se enfrenta a la muerte y piensa y te presenta el problema de una manera, no sé, para algunos puede ser más lúdica, más divertida, no sé, pero con historias. Está lleno de novelas con contenido filosófico. Eso más adelante también incluso se llevó al cine. El cine también está cargado de problemas filosóficos. Una filósofa, un filósofo, en vez de sentarse a escribir un libro y decir, este es mi tratado sobre la felicidad, tal vez prefiere hacer una novela, una obra artística en este caso, donde presenta el problema de la felicidad. Entonces, lo que tenemos acá son uno, dos, tres, cuatro aproximaciones a la filosofía que podríamos decir, tenemos cuatro herramientas, cuatro maneras de enfrentar mis problemas y poder filosofar a partir de ellos. Entonces, para no hacer este video tan extenso, quiero dejar esta explicación hasta acá y voy a hacer un segundo video para poder explicarles qué es lo que vamos a hacer con estas cuatro herramientas o aproximaciones a la filosofía.